Bendito eres, amado Padre, gloria a tu nombre. Santo eres tú, Señor, santo, 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 santo. Glorioso eres, amado Rey. A ti es la gloria, a ti es la alabanza, Señor. Justo, fiel y verdadero eres tú, Señor. Justo, fiel y verdadero eres. Poderoso eres. Excelso en todos tus caminos, Señor. Aleluya, santo. Padre, ponemos delante de ti este tiempo, que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestros corazones, llevándonos, Señor, a esa estatura del varón perfecto de nuestro amado y Señor Cristo Jesús. Quita, Señor, toda resistencia del enemigo, echa fuera, Señor, todo lo que no es tuyo. Y se ha exaltado tu nombre. Te servimos a ti, amado Rey. Tú eres nuestro Dios y Salvador, Padre Yahweh. Amén y amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Los saludamos a todos los que se han conectado ahí. Gloria al Señor. Y ofrezco excusas por los inconvenientes que se presentaron, pero ya ustedes saben cómo es la cosa. Y el Señor ha puesto este asunto para tratar, que hemos llamado a cuentas con Yahweh, ¿sí? Ponernos a cuentas con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno, nuestro Rey, ¿sí? Porque es necesario que estemos a cuentas con nuestro Señor. Bendito eres, Santo. Bendito eres tu Señor. Es una enseñanza que aborda las cosas sencillas que Dios nos ha suministrado en su palabra. Es una palabra que está enfocada a hablarnos de la obediencia, de la santidad. Dios nos dice en su palabra que lo que demanda de nosotros es hacer justicia, misericordia y humillarnos ante Él. Pero a veces eso como que nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta humillarnos a los pies de Cristo, postrar realmente nuestro corazón, declinar, rendirnos, bajar las manos, decirle: Señor, yo no puedo, sé tú haciendo. Pero hay muchas cosas en nuestro corazón que se resisten, porque a veces lo hacemos de labios, a veces lo hacemos físicamente, sí, nos postramos y decimos: aquí estoy besando el polvo, Señor, por ti. Pero de pronto nuestro corazón está lejos realmente de rendirnos. Siempre estamos como guardando algo, ¿sí? Como una reserva, ¿sí? Como si, porque si de pronto Dios no puede, entonces yo lo hago, ¿sí? Y todo eso, mis hermanos, pues son pecados que tenemos, ¿sí? Que no reconocemos ante Dios. Este año, que muy a propósito dentro de los planes de Dios, es el año 2020, y ese 2020 tiene un significado. Y uno escuchaba al principio del año, este es el año de la visión, y bueno, con eso seguramente se sacaron muchas enseñanzas acerca de la visión, y bueno, según las líneas que tienen diferentes siervos, congregaciones. Y aquí el asunto es, bueno, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿De qué visión estamos hablando? Eso depende mucho de lo que hay en el corazón de
del hombre, ¿sí? Pero en los planes de Dios es realmente realmente lo que importa, el plan de Dios, lo que Dios tiene, ¿sí?, diseñado. ¿Quién se esperaba esta pandemia para este año? ¿Quién se esperaba que tuviésemos que refugiarnos en nuestras casas? Bueno, yo realmente no me esperaba eso, ¿sí? No me esperaba eso. Había muchos planes, ¿sí? Habíamos hablado de cosas para hacer este año, pero el Señor tenía otra cosa mejor. Y gloria a Dios por lo que está sucediendo, porque, bueno, nos permite interactuar de otras maneras y que aflore de nuestro corazón, que aflore de cada uno de los hermanos algo de lo que el Señor ha depositado en cada uno. Estábamos como dormidos y el Señor nos ha activado a expresar otras cosas, ¿sí?, de lo que Él ha depositado, no de nuestra carnalidad. Parece ser que ante el temor y ante estas presiones, bueno, Dios saca algo mejor de nosotros. Y no que sea de nosotros, de nuestra naturaleza, sino de lo que Él ha puesto en nosotros. Estoy hablando de los que creemos, de los que amamos al Señor, de los que buscamos hacer su voluntad. Porque para el mundo, pues seguramente sacará otras cosas, ¿no? Pero aún en estas situaciones, el Señor, en aquellos que no le estaban buscando, los lleva también a buscarlos. Los lleva también a redefinir sus vidas, ¿sí?, sus proyectos. Hoy tenemos que redefinir muchas cosas, replantearnos muchas cosas. Bendito sea el Rey. Año 2020, año de la full visión. En esas visiones terminamos, nuestro corazón define unas cosas y terminamos en pos de esas cosas. Pero Dios invita a su pueblo que se ponga a cuentas con Él. Con todo esto Dios nos está invitando, nos está acorralando, ¿sí?, para que nos pongamos a cuentas con Él. Y para mirar eso, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra, los que tengan ahí sus Biblias. Y vamos a Isaías, al primer capítulo de Isaías. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Oh, sí. Isaías capítulo 1, versículo 15. Voy a leer desde el 15. ¿Sí? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Bendito sea el Señor. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Y que quiero hacer ahora énfasis en este versículo, ¿sí? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Isaías capítulo 1, versículo 15 al 20 he leído. Para aquellos que me preguntan nuevamente sobre el versículo. ¿Vale? Dios habla de una manera tan sencilla. No sé por qué nos complicamos. Yo me complico mucho. Siempre el coco está tratando de pensar cómo me las ingenio para cumplir esta palabra, cómo me las ingenio para hacerle el quite a lo que Dios está demandando, porque a veces no nos parece que lo que Dios diga tenga que ser así, ¿no? Tan estricto. Dios tiene la mejor visión. Él examina lo más profundo del corazón del hombre. Él examina lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada en nuestro corazón que no esté revelado delante de Dios. Está oculto muchas cosas para nosotros, pero para Él, para su Santo Espíritu, ni para Cristo, está oculto. Su palabra, su luz, nos desnuda, nos deja al desnudo. Nosotros que nos queremos vestir con otras fachadas para no mostrar. Pero a Dios no le podemos engañar. Dios demanda de nosotros obediencia. Dios demanda de nosotros confianza, santidad, perfección. Sin eso, no podemos agradar a Dios. En ese pasaje de Isaías, el Señor viene hablando al pueblo de Israel, a la casa de Israel, a la casa de Judá, a Sión, la ciudad de Sión, ¿cierto? Ciudades rebeldes, hombres rebeldes, pueblo rebelde. ¿Cómo estamos nosotros frente a eso? ¿Hay rebeldía en nosotros? ¿O estamos siempre muy dispuestos para hacer la voluntad de Dios? ¿No le resistimos en nada al Espíritu Santo? Esas son preguntas que siempre nos tenemos que hacer, cada uno de nosotros. En todo momento, en todo lugar. ¿Nos estamos resistiendo a hacer la voluntad de Yahweh? En lo que Él nos está demandando. Nos dice acerca de las oraciones, porque ha venido hablando al pueblo. Un pueblo que le llevaba sacrificios, holocaustos, que quería hacer muchas cosas para Dios. Y Dios le dice, estoy hastiado de ustedes. Estoy hastiado de sus holocaustos. Estoy hastiado de sus ofrendas. Estoy hastiado de sus oraciones. Estoy hastiado de ustedes. De lo que vienen a ofrecerme. Bendito sea el Señor. Yo oro, mis hermanos, y le pido al Señor que cada vez nos limpie más. Que cada vez que vayamos a sus pies, y ojalá sea muchas veces que vayamos a sus pies, estemos siempre en esa dirección. De decirle que nos limpie, de reconocer nuestro pecado, de que seamos limpios. Hay muchos obstáculos para nuestras oraciones. Pero todos esos obstáculos tienen un solo nombre: el pecado. La obstinación, la rebeldía, la angustia, el miedo. Todas son cosas aborrecibles para Dios. Dios quiere que nos le acerquemos a Él confiados en que Él es galardonador de los que le buscan. Sí. Pero también demanda de que cada vez seamos más y más
santos. Que no haya en nuestro corazón algo que nos impida obtener ese galardón que Él quiere darnos, o esos galardones mejor que quiere darnos. Para Dios era aborrecible todo lo que el pueblo de Israel le estaba ofreciendo. Pero ¿será eso comparable de pronto a nosotros? ¿Cómo estamos llevando nuestras oraciones? Y yo no estoy aquí juzgando a nadie, estoy trayendo una palabra que nos exhorta a todos porque nos invita a examinarnos. Porque este es el año 2020 de la visión en la que Dios está mirando, ¿sí? Un año especial en el que Él se ha propuesto que nuestros corazones sean desnudados delante de nuestros ojos y que no nos resistamos a decirle: Señor, yo tengo esto y esto y esto y esto. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame. Límpiame. Pero ese límpiame tiene que tener una acción de nuestra parte. El Señor nos invita en su palabra a contender ardientemente contra el pecado. Pero a veces pensamos que contender ardientemente contra el pecado es viendo el pecado de los que están afuera, ¿sí? De nuestro hermano o del que no es hermano. Y sí, vamos a predicar fervientemente la palabra para que los pecadores se conviertan al Señor. Pero nos olvidamos de combatir fervientemente contra el pecado que tenemos aún dentro. De rebeldizarnos, pero contra el pecado, contra los deseos de nuestra carne. Combatir fervientemente contra toda dureza de nuestro corazón. Combatir ardientemente contra nuestra falta de perdón. Que empezamos a llenarnos de un poco de argumentos para no irle a pedir perdón al hermano. O para no perdonar al hermano. En cosas muy sencillas. Muy sencillas. Que se convierten en estorbo para lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Dios quiere perfeccionarnos. Si Dios quiere que seamos como su Hijo, en la medida que nos ha dado, la palabra me dice que aunque Jesús fue tentado en todo, Él es perfecto y nos invitó a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección de Dios no tiene equivocaciones, no tiene errores. Entonces yo lo que veo ahí es que el Señor nos está invitando a que cada vez demos más en el blanco, a no estar errando, a ser certeros en nuestro caminar conforme a la palabra de Dios. Ese camino de la santidad tiene un centro y tiene unos bordes. Pero a veces como cristianos no nos gusta ir en el centro, sino en los bordes, para ir recogiendo de lo que hay en el borde del otro lado. O a veces nos salimos o caminamos con un pie adentro y afuera. No, la santidad nos demanda estar firmes en el centro. El enemigo va a tratar de sacarnos de ahí.
El enemigo va a tratar de sacarnos de ahí. Siempre está en eso. Pero si vamos por los bordes, en los bordes está, nos lo advierte el Señor, anda como león rugiente el enemigo, mirando a quién devorar. O cuando yo estoy en el centro de Cristo, el enemigo no me puede devorar. Pero si yo me voy a los laditos, ¿sí? Me hago presa fácil. Un zarpazo del enemigo y ahí me agarra. Tengo que estar en el centro de Cristo, en el centro de Dios, en el centro de la roca. No apartarme ni a izquierda ni a derecha, ni a derecha ni a izquierda. Bendito eres, Señor. Volviendo aquí a Isaías. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Tenemos que examinarnos con la luz del Señor. Tenemos ahí escrito, ¿sí? Cristo Jesús es la luz del mundo. Que debemos ir a esa luz para que sean conocidas si nuestras obras son hechas en Dios o no. No tenemos que ir a otro lugar. No tenemos que ir ante ningún otro. Es ante Cristo. Su luz es la que revela lo que hay en nuestros corazones. Su luz es la que devela, ¿sí? La que rompe, rasga el telón, rasga nuestra carne. Para que veamos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y aún así, muchas veces nos cuesta arrepentirnos verdaderamente con lo que significa arrepentirnos, ese cambio de mentalidad, ese retorno a Dios en cada área de nuestra vida. A veces retornamos en una área, pero en otra área estamos quedados. No, Dios quiere una transformación total de nuestra alma. Vivir muy firmes en su palabra. No quiere el Señor cosas ambivalentes. No quiere dos aguas. Hay un agua, hay un río. Es el río de su espíritu. Tenemos que estar encauzados en el río de ese espíritu. Es el mismo Espíritu Santo. Lavaos y limpiaos. Solamente el Señor puede lavarnos, pero el Señor nos dice, lavaos y limpiaos. Eso implica una acción de nuestra parte. El Señor nos muestra el pecado, nos arrimamos a Él, nos acercamos a Él. Él nos muestra lo que hay. Pero debemos tomar las decisiones de combatir fervientemente contra eso que hemos visto ahí, que el Señor nos ha mostrado. Que si falta de perdón, entonces soy violento contra esa falta de perdón. Me rebeldizo contra esa falta de perdón. No sé lo que vaya a pasar, pero yo voy a ir a perdonar, no importa qué consecuencias tenga eso, pero lo voy a hacer para agradar a mi Rey, a mi Señor. Sé que Él se glorificará. Tal vez el otro no acepte mi perdón. Tal vez el otro me vea como una persona insignificante, de poco orgullo, que se humilla. Pues gloria a Dios. Porque para humillarnos ante Dios, tenemos que pasar por la humillación ante los hombres. Para que el Señor sea glorificado en nuestra vida y podamos ser exaltados en la justicia de Dios. No para que se infle nuestro orgullo,
sino para que antes seamos cada vez más humildes por el peso de la gloria de Dios en nosotros. Entonces yo no sé, mis hermanos, tal vez ustedes, tal vez yo tengo muchas cosas por las que tengo que ponerme a cuentas con Yahweh, con el Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Y he estado caminando en esa dirección por la gracia del Señor. Tal vez tenemos esas cosas ahí, mis hermanos, en las que tenemos que trascender, tenemos que ir, ¿sí?, sin importar las consecuencias de esta que pueda padecer esta carne. Esforzados y valientes para guardar en todo la palabra de Yahweh, para guardar en todo la palabra de nuestro Dios. Nos invita el Señor a hacer el bien, a hacer justicia, a restituir al agraviado, a hacer justicia al huérfano, a amparar a la viuda. Tenemos de eso en nuestro entorno, de lo que Dios ha depositado en nosotros, de las bendiciones que hemos recibido. Estamos impartiendo, no solo de las bendiciones espirituales, sino de las materiales, diligentemente, no buscando lo nuestro, sino el bien del otro. En medio de estas situaciones, Dios está probando nuestros corazones. Dios está probando nuestros corazones para que tengamos una mejor visión del reino que estamos levantando o que hemos levantado acá en nuestro corazón. A ver si se parece al de Dios o no. A ver si se parece al de Cristo. O tenemos un reino aquí diferente, que todavía obra conforme a sus razonamientos y no conforme a la palabra del eterno Dios. Cuando hagamos todas esas cosas, de limpiarnos, de lavarnos de toda esa iniquidad, el Señor ahí nos dice: venid luego. ¿Luego de qué? De que hayamos hecho todas esas cosas. De que nos hayamos puesto en paz con nuestro hermano. De que no estemos agraviando al huérfano, a la viuda, al necesitado. Y ahora sí, cuando estéis haciendo esas cosas, nos dice el Señor: venid. Y estemos a cuenta. Y ahí en ese estar a cuenta del Señor vuelve y nos examina de pie a cabeza. ¿Sí? A ver cómo estamos. Pero antes el Señor nos dice que nos examinemos nosotros mismos, para que no vayamos allá de pronto avergonzados luego cuando veamos que todavía nuestras justicias no son como las de nuestro Padre eterno. Pero misericordioso es el Señor. El problema es que siempre nos acogemos a las misericordias, y con las misericordias del Señor queremos pasar por debajo de cuerda al pecado. Pero usted y yo, mis hermanos, sabemos que a Dios no le podemos engañar.
A Dios no le podemos hacer tumbis. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con esto? Que actuemos inteligentemente. Y lo más inteligente es, ¿qué dice el Señor en su palabra? El inteligente ve el mal y se aparta. El inteligente ve el mal en su corazón y lo aparta de su corazón. Esa es la inteligencia. Esa es la inteligencia que el Señor nos ha enseñado. El mundo nos enseña otra inteligencia. Pero debemos vivir conforme a la inteligencia de nuestro Señor. Y en esas misericordias el Señor nos dice, bueno, Ryan es pecador. Ustedes y yo, mis hermanos, pronto tenemos pecados. Pero venid a mí, estemos a cuenta. Si has estado haciendo esas justicias, si has estado obrando conforme a mi justicia, el Señor nos dice, ahora sí vengamos a cuenta, vengan a cuenta y yo cogeré todos esos pecados y los limpiaré. ¿Sí? Aunque fuesen rojos carmesí, aunque fuesen rojos como la grana, yo los limpiaré y los dejaré emblanquecidos. Y me gusta como lo dice el Señor aquí en este pasaje en el versículo 19, Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Queremos comer el bien de la tierra? Tú, mi hermano que me estás escuchando, tu hermana allá donde se encuentras. No hablo solo para los que estamos conectados, sino para todos aquellos otros que puedan ver algún día este video. Allá donde tú te encuentras. ¿Quieres comer del bien de la tierra? Tienes que oír, tenemos que oír. ¿Oír qué? La palabra de Yahweh, su palabra, y entrar a cuentas con Él. Entrar a cuentas con Él. A Dios no le podemos engañar. Escrito está, Dios no escucha al pecador. Pero si alguno se arrepiente, si vamos con corazón contrito y humillado a los pies de Cristo, a decirle, soy un inmundo pecador, he hecho lo malo delante de ti, me he rebeldizado contra tu palabra, contra tu esencia. Dios es fiel y justo para perdonar. Pero si vamos con un corazón mentiroso al Señor, el Señor no nos va a escuchar. Tenemos que quitar todo estorbo que haya, ¿sí? Para que nuestras oraciones puedan trascender el techo de nuestras casas. Si yo no estoy obrando en justicia con mi esposa, o con mi esposo, o con mis hijos, o con mi jefe, o con mis empleados, con mi prójimo, si yo no estoy actuando en justicia, es decir, conforme a la voluntad de Yahweh, conforme a la voluntad, lo que Cristo Jesús nos ha enseñado, lo que nos sigue enseñando cada día el Espíritu Santo. Si yo no estoy alineado a esa justicia, mis oraciones no van a llegar a la presencia de Dios.
Entonces primero tenemos que remediar esa situación para luego sí ir a cuentas con Yahweh. Y Yahweh va a ver. Así como se gozaba en Job, así como se gozó en Noé, así como se gozaba en David, como se gozaba en Abraham, como se gozó en su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. A Cristo, no a ningún otro, a Cristo. A él debemos oír. Si quisierais y oyereis. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, mis amados hermanos, y primero yo, este siervo, no endurezcamos nuestros corazones para entregar aquello que aún ya conociendo de la palabra, que aún llevando muchos años en el Evangelio, aquello que no le hemos querido entregar al Señor. No nos endurezcamos con eso. Rindámonos. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de dejar de luchar contra Dios. Sí, porque cuando no queremos hacer su perfecta voluntad, somos rebeldes. Nos hacemos enemigos de Dios. Yo hablo con mucho respeto a todos mis hermanos porque sé que entre los que me están viendo, ¿sí?, conozco sus deseos y su entrega al Señor. Pero sé que muchos otros van a ver este mensaje. Y esto tiene que quedar claro para todos. Que este es el pan de vida. Es lo que Cristo Jesús nos enseñó. Y nosotros tenemos que encarnarlo. Para que haya alimento en la casa del Señor. Para que otros puedan comer del testimonio que encarnamos nosotros de Cristo. Por su Santo Espíritu. Tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Santo como Él es santo. Aleluya. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiéramos, escucháramos, y este oír implica obedecer. ¿Sí? No es que yo ya lo oí y todo bien, ya me la sé. ¿Sí? Me la sé, pero no la hago. Es como saber multiplicar, pero nunca multiplico. Como saber caminar, pero nunca caminar. No, el Señor quiere, demanda que no solamente esa palabra esté aquí en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y que esté en nuestro corazón significa que la hemos encarnado, que vivimos conforme a esa palabra, que nuestra alma está rendida a esa palabra. Y cuando vienen otras ideas, se rechazan porque no tienen cabida, porque no son lo que Cristo nos ha enseñado. Y bueno, si no quisierais y fuerais rebeldes, dice el Señor, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. En primera de Juan 1, versículo 9, el Señor nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad, fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, fiel y justo para limpiar toda maldad en nuestro corazón. Pero no olvidemos, mis hermanos, que limpiarnos de toda maldad implica que nosotros nos rebeldicemos, que combatamos fervientemente contra el pecado en nuestros corazones. Que no seamos tibios con el pecado. Hay pecados grandes, los visibles, a los que hemos renunciado, pero hay una raíz de iniquidad en nuestros corazones, que si el Señor no la desarraiga de ahí, rápidamente va a pelechar. Y por eso el Señor permite todos estos procesos, todas estas situaciones. Un esposo que nos hace la vida cuadrito, como decimos. A una esposa, a un hijo, a un jefe. ¿Tiene propósito el Señor con eso? Claro que sí. Claro que sí, el Señor tiene un propósito con eso. No hay coincidencias en el Señor. Y parte de ese propósito del Señor es que aprendamos a doblar la cerviz por amor a su nombre, por amor a su nombre. Que doblemos la cerviz. En Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y aquí, mis hermanos, no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Pero el Señor sí quiere que prosperemos. Quiere el Señor que tú y yo prosperemos en todas las cosas. Pero hay que vivir conforme a su justicia. Y la prosperidad que el Señor más quiere en nosotros es la de la transformación de nuestra alma. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y no hay otra forma de hacer eso sino por medio de las tribulaciones y aflicciones que el Señor permite en nuestra vida. Si nosotros huimos de las tribulaciones y huimos de las aflicciones, nos estamos rebeldizando contra Dios. Nos estamos resistiendo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y huimos de esa, pero el Señor nos tiene la otra allá donde vamos. No se trata de irnos de nuestra casa, no se trata de irnos de la ciudad, no se trata de irnos del país. Se trata de irnos de nuestro yo. Es parte de morir a la carne, parte de morir a nuestro yo. Llevar nuestra cruz. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, el Señor demanda santidad. El Señor demanda obediencia. La fe es confiar y obedecer. Confiar y obedecer su palabra. La entendamos o no la entendamos. Está ahí para que la obedezcamos. Si Él es nuestro Señor, si lo hemos recibido como nuestro Señor,
No le argumentemos a la palabra de Dios. Hagamos lo que nuestro Señor dice y veremos la gloria del Señor. Aunque no nos parezca, aunque al inicio nos parezca una locura, dar ese paso de obediencia. Obedezcamos y esperemos en el Señor, confiados en Él, y Él hará. A veces eso ocurre rápido, a veces se toma su tiempo el Señor. Y el que se tome su tiempo es bueno para nosotros, porque con eso también tiene un propósito el Señor. Entonces, mis hermanos, para terminar, el mensaje de ponernos a cuentas con el Señor implica, gracias mi hermano, una cita que nos ponen ahí, Hebreos 12:4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra sencilla que nos dice el Señor, clarita. Pero recordemos que no es combatir contra el pecado, o no es solamente combatir contra el pecado afuera. Es primero aquí adentro, para que podamos encarnar la palabra de Dios y ahora sí poder ir a combatir afuera. Y bueno, no está de más decir que el Señor ya nos lo ha dicho, que no tenemos guerra contra carne y sangre, para que los que no hayan leído esta parte de la palabra no se vayan a confundir de que tenemos que ir a combatir contra el pecador volviéndolo nada. Sino que nuestra guerra es contra huestes espirituales. Predicamos el evangelio fervientemente, llevamos la palabra fervientemente a los que el Señor nos ha mostrado que la necesitan. Y hay mucha necesidad afuera. Hay mucha necesidad afuera. Hay que ir a dar de ese depósito que el Señor ha puesto en nosotros. Pero tenemos que ir con una palabra también sencilla para que esas personas la puedan recibir. Con un mensaje sencillo. Recapitulando, este mensaje de ponernos a cuenta con Yahweh implica que nos examinemos. Que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar si lo reconocemos. Y reconocerlo implica que nos arrepentimos. Decimos, yo ya no quiero vivir conforme a esa maldad. Quiero vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que le agrada a Dios. Para ahora sí poderme poner a cuentas con Él. Cuando uno se pone a cuentas con alguien, no hay un beneficio. El beneficio que el Señor tiene para nosotros son esas inescrutables riquezas de Cristo. Las que el mundo no puede recibir, pero para los que aman al Señor esas riquezas están ahí. Entonces, mis hermanos, terminando ahora sí, que todo eso tenemos que quitarlo de nosotros para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestra oración sea la verdadera oración de la que habla el hermano Santiago ahí en la palabra, ¿sí? Oración eficaz
del justo, ¿sí? Esa que puede mucho, esa que puede hacer abrir los cielos. El Señor abra las ventanas, las puertas del cielo, que tengamos cielos abiertos. En una oración de un justo, ya sabemos que el justo es el que ha sido justificado por Cristo, el que ha sido limpiado por Cristo, ¿cierto? Y ha sido santificado con Cristo, porque este va a orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus deseos, a deseos carnales mejor, sino al deseo que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones, el deseo de Dios que ha venido a nuestros corazones, para que clamemos conforme a su voluntad, y ahí sí nuestra oración será eficaz, dará en el blanco, porque caminamos siempre dando en el blanco, confiando y obedeciendo. Si confiamos y obedecemos la palabra de Dios, siempre daremos en el blanco y veremos los resultados de ese caminar en confianza y obediencia a la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, yo termino ahí. Sé que tuvimos un bache tremendo para iniciar, pero gloria al Señor que nos ha permitido terminar de compartir la palabra. Si Dios lo permite, estaremos viéndonos en otras transmisiones y con otros hermanos. A lo mejor ustedes viéndome a mí como o a otro hermano, como dijo el hermano Rafa, ¿sí? Gloria al Señor por la chispa de Rafa. Y gracia y paz, mis hermanos, les bendigo, que el Señor les guarde, y de donde quiera que tú te encuentres, amado, amada, que buscas del Señor, que quieres hacer su voluntad, que estás hastiada o hastiado de lo que el mundo te ofrece. Si estás sintiéndote así, es porque Dios ha puesto eso en tu corazón. Entonces, no te resistas y corre a los pies de Cristo Jesús. No hay otro camino. Él es el camino. Cristo Jesús es el camino. Camino de la vida eterna, camino de la santidad, el camino al reino de los cielos. El que va por ese camino, por torpe que sea, no se pierde. Pero permanezcamos en el centro. Si tropezamos, caemos ahí. Pero si vamos por los bordes y tropezamos, podemos caer afuera. Que no nos pase eso, mis hermanos, que nos mantengamos firmes hasta el final en la roca. El que venciere, nos dice el Señor recurrentemente. Promesas para el que venciere. Gracias y paz, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí presentes, escuchando esta enseñanza. Bueno, hasta la próxima.